Ya, gente, a ver. A ver, a ver. Ya. Tenemos que entonces ver. Estábamos viendo las propiedades de la integral de Lebesgue. Ya hay que estudiar la integral de Lebesgue. Ahora, entonces, una vez que ya la definimos, hay que ver qué propiedades básicas tiene, que son muchas. ¿Cierto? Como buena integral, y ustedes van a ver integrales de nuevo en otros cursos también. Como buena integral hay que ver qué propiedades tiene. Que se comporte bien como una integral que es. Ya, entonces, ¿qué propiedades tiene la integral de Riemann, por ejemplo? Hartas cosas igual. Por ejemplo, recuerdo, ¿no? Recuerdo la integral de Riemann. ¿Qué propiedades tiene? Típica cosa que uno estudia así como en cálculo 1, cálculo 2. No, cálculo 1 no tienen integrales. Cálculo 2. Típica cosa que uno estudia, no sé. Y cosas de la integral de Riemann. Por ejemplo, si tienes una cosa así, no sé, voy a poner un ejemplo. Primera cosa como importante, la integral de Riemann es lineal, ¿cierto? Es decir, que hace una gracia así como alfa f más g, ¿cierto? Es alfa veces la integral de f más la integral de g. Ya. Eso es una buena cualidad que tiene la integral de Riemann, ¿no? Que es lineal. Y esto es válido para cualquier par de funciones integrables y cualquier alfa en R. Otra cosa, por ejemplo, es que si tú tienes la integral entre a y b, eh, claro, tiene la integral de una función cualquiera. Esa integral se puede partir por la mitad, ¿sí? Es decir, como que tiene una integral de a a c, por ejemplo, más la integral de c a b, donde el c es un punto medio, ¿no? Un punto que esté, esto es válido para todo c, que esté dentro del intervalo a, b. Por ejemplo, ¿no? Como que se puede, ¿sí? Fragmentar la integral en dos integrales más. O sea, este tipo de propiedades son como fundamentales y elementales de la integral de Riemann. ¿Qué otra cosa habrá que cumplir? Eh, por ejemplo, otra propiedad que tiene la integral de Riemann, a ver, recuerdo. Si tú tienes una función que es más chica que otra, entonces se preserva que la integral es más chica que la otra. ¿Mm? ¿Ya? Tanto en el sentido de función como, por ejemplo, si le ponemos extremos de integración. ¿Mm? ¿Ya? Eso es como monotonía de la integral. No sé, cositas así. Todo este tipo de situaciones hay que ver qué pasa con la integral de Lebesgue ahora. ¿Mm? Ya. Cosas que idealmente debiesen ocurrir. Ahora observe que todo lo que está escrito aquí no tiene por qué pasar exactamente en la integral de Lebesgue, por lo menos de la que hemos visto hasta el momento. ¿Y por qué no? Por lo menos la primera propiedad no va a ocurrir siempre. No sé si puede verlo, eso podríamos verlo de inmediato. ¿Ya? No es exactamente lineal la integral de Lebesgue. ¿Por qué no? Al menos de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué no? Muy simple. Recordemos entonces, para una función simple, vamos a hacer el recordatorio. ¿Ya? Para una función simple, inmedible, habíamos definido la integral de Lebesgue de una forma súper concreta, que es tomar las imágenes de la función multiplicadas por las medidas de el lugar donde son las preimágenes de esa imagen en cuestión. Entonces, si una función simple lucida de esta forma, lo habíamos notado así, alfa k por la función característica, entonces perdón, la integral de S de mu en algún conjunto E, esto lo habíamos definido de esta forma, como la sumatoria de esto mismo alfa k, insisto, por las medidas de, bueno, el lugar en cuestión donde son las preimágenes de la función simple, pero necesitamos que esté dentro del conjunto E que estamos mirando. ¿Cierto? Esto es para todo E la sigma álgebra original en cuestión.
Así definimos la integral de una función simple y después definimos la integral de una función medible cualquiera, ¿no es cierto? Una función medible arbitraria, tomando el supremo de todas las integrales de las funciones simples que como que ¿cómo se dice eso? Como que la minoran, ¿no? Que solo están por debajo de la función original. Ya, entonces termino con esto termina el recuerdo. Definíamos entonces, perdón, definíamos la integral de una función medible arbitrariamente. Esto lo definimos así, como el supremo, entonces de las integrales de las funciones simples, que minoran a la función f. Es simple y medible. Lo cual ya sabemos que eso existe, ¿no? Eso lo demostramos también el día anterior, la clase anterior, que esas funciones simples que minoran a la f siempre hay. Y eso tenía relación con la integral de Riemann, con la construcción de las sumas de Riemann, por abajo y por arriba, de hecho. Ya, bueno, en fin, así definimos entonces la integración. Entonces, muestro esto de nuevo, recuerdo entonces de nuevo ya lo que hicimos, porque con esto que usted puede ver al tiro que no se va a cumplir la linealidad de la integral de Lebesgue. Al tiro no. ¿Por qué no? Porque no puede cumplirse para cualquier escalar, ¿no? Tendría que separar el escalar. Eso no va a ocurrir para cualquier escalar, porque la integral, como está definida aquí, está definida solamente para números y funciones positivas. ¿Sí? De hecho, estos alfas podrían tomarse negativos a priori, ¿no? En la definición, pero también estamos considerando los positivos incluso. ¿Ya? Entonces, en este momento, para esta definición, la integral de Lebesgue no es lineal, así como así. Por ejemplo. Después vamos a ver que sí en realidad, pero bueno, por este momento no. Ya, bueno, propiedades entonces. Una tanda de propiedades de la integral de Lebesgue. Tanda de propiedades de la integral de Lebesgue. Ya, entonces, en este contexto, propiedades. ¿Cuál es el contexto que estamos estudiando? Entonces tenemos un espacio de medida, ¿cierto? Omega a mu. Tenemos un espacio de medida. ¿Sí? Y tenemos dos funciones, vamos a tomar dos funciones, sean fg, dos funciones definidas en omega y que van a parar a 0 infinito. ¿Ya? Dos funciones medibles. Les vamos a pedir que sean medibles, eso sí, para poder calcular la integral. Dos funciones medibles. ¿Y qué más podemos tomar? Bueno, en todo el contexto, por supuesto que, naturalmente, el conjunto donde uno toma la integral, siempre es un elemento de la sigma álgebra. Y vamos a tomar una constante arbitraria que esté acá, entre 0 e infinito. Ya. Ese es como el setting de todo esto que estamos hablando. Ya, propiedades, muchas. Primera propiedad. Es monótona, la integral es monótona. Ya si tengo entonces estas dos funciones, si le pido que la f sea más chica que la g, lo que le había dicho hace un ratito. Entonces la integral también se preserva la monotonía. Ya, ¿cómo se demuestra esto? Les voy a dar, no le voy a dar la lista de propiedades y después la demostración, sino que vamos a dar una por una. Propiedad, demostración, propiedad, demostración, propiedad, demostración. Porque no son difíciles, ninguna de estas cosas son largas. Ya, ¿por qué esto sería verdadero? A ver, dígame usted.
Yo pienso que es por el tema de que todas las funciones simples que son menores que f también van a ser menores que g. Claro. Entonces hay como que uno tiene en términos de conjunto, no tiene una contención. Sí, justamente. Exactamente, es por esa la idea. Eso, y de hecho eso es todo, no es más que eso. ¿Está bien? Muchas gracias, Sergio. Eso es. Claro, porque si el f es más chico que g, ¿cierto? Cualquier función simple que yo tome acá, que sea más pequeña que la f, cualquier función simple que minora la f, entonces también minora a la g, ¿no? Entonces, en particular, tomar las integrales de todo ese saco de funciones simples te va a dar un subconjunto de todas las otras integrales que minoran a la g, ¿no es cierto? A ver, lo que no, anotemos eso. Entonces, el conjunto de las integrales de todas las funciones simples que minoran a la f, ¿m? S simple medible, este será un subconjunto de las integrales de las funciones simples que minoran a la g, ¿no es cierto? Sí, eso pasa con cualquier función simple. En particular va a ocurrir con las integrales de esas funciones simples. Y eso implica más en particular que también se va a cumplir para el supremo, ¿no? Entonces, esto implica efectivamente que el supremo de esto de aquí va a ser más chico que el supremo de esto de acá. Y eso es precisamente la integral de la f y la integral de la g, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Claro, todo esto dentro del conjunto E. Ya. Listo, muy cortito. Primera propiedad, entonces, la integral de Lebesgue es monótona. Ya. Vamos a anotar aquí por el lado derecho de la pizarra. Segunda propiedad. Esto también es una especie de monotonía, pero ahora no solamente no es con respecto a la función, sino con los conjuntos. Si tengo un conjunto más chico que otro, entonces también ocurre con las integrales. Insisto, también es una monotonía. Entonces la integral de A es más chica que la integral de B, de la misma función f. Ya, de nuevo. ¿Por qué esto sería verdadero ahora? ¿Por qué esto sería verdadero? Eh, ¿Alguna idea? yo pienso que como que son menores en el fondo a nivel de integral de las funciones simples, ¿Ya? porque la medida, porque en cada término de la suma de la integral simple, Sí, la medida va a ser más pequeña, claro. porque Sí, porque la no, medida como medida ya es monótona, ¿no es cierto? sí, Correcto. Claro, estoy de acuerdo, mire. Sí, está bien, más o menos es el argumento. Entonces la idea es, en simples palabras, es porque, claro, la medida es monótona, como la medida es monótona, esta preposición funciona muy bien para las funciones simples.
sin ninguna duda. Funciona para las funciones simples. Porque en la definición, ¿cierto? Se recurre a la medida del conjunto en cuestión. Que si tengo un subconjunto de otro, entonces la medida de este es más chica que la medida del otro. Entonces, esa proposición que está anotada ahí funciona para cualquier función simple. Si funciona para todas las funciones simples, en particular va a funcionar para el supremo. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. A ver, anotemos eso. Anotemos eso, entonces. Para cualquier función simple que esté por debajo de la función f, se cumple que la integral sobre el conjunto A, por ejemplo, de esta función simple S, esto es por definición la sumatoria, ¿cierto?, de los alfa k que definen a la función simple por la función característica en su A sub k. Perdón, me equivoqué. Por la medida, ahí sí, de la sub k inter A. Que esto es, de nuevo, ahora sí, por la monotonía de la medida, más chico que el A sub k inter B. Que esto por definición es la integral de S sobre el conjunto B. ¿No es cierto? Entonces para las funciones simples esto ya resulta. Y eso es para, como es libre para toda función simple, entonces el conjunto, claro, el conjunto de todas las imágenes de todas las funciones simples conserva esta desigualdad y por lo tanto el supremo también. Borremos aquí. Pim, 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 pim. Ya. ¿Sí? Eso implica entonces en particular, tomando el supremo de todos estos libres, estas S libres, se cumple lo que estábamos buscando. Que la integral de f es más chica que la integral sobre el B, conjunto B. ¿Ya? Tenemos esta otra monotonía entonces. Ya, propiedad propiedad C. A ver, propiedad C. Para ese número constante C entre 0 e infinito se cumple esto, que es como una especie de linealidad, sacar el escalar para afuera. ¿Ya? Es la integral de CF de mu, es lo mismo que C veces la integral de f de mu. Tengo que hacer solo un pequeño comentario. En la demostración de recién del ítem B, ¿cierto? Estos conjuntos A y este conjunto B, por supuesto que están escogidos ambos dentro de la sigma álgebra original. Por supuesto, están escogidos dentro de la sigma álgebra original. Eso, por muy sencillo y obvio que sea, hay que tenerlo en mente porque siempre, ahora en este momento estamos haciendo integrales sobre conjuntos que son medibles, ¿no? Que de alguna forma se puede obtener la medida de ese conjunto. Entonces tiene que estar en la sigma álgebra. Uno acá no puede hacer una integral en cualquier parte, ¿no? Ya. Al igual también ocurre en el caso de la integral de Riemann, pero en el caso de la integral de Riemann uno hace integrales sobre intervalos nomás, que es como la versión más básica. Integrales sobre intervalos. Ya. Ya, demuestre esto ahora. ¿Cómo se demuestra este hecho? Pero antes de que me responda, en este caso hay que tener algunas consideraciones como básicas. Hay que tener algunas consideraciones básicas. En los casos extremos, por ejemplo, ¿qué pasa si C vale 0? No sé, por ejemplo. Si es que el C vale 0, entonces este resultado es obvio, ¿sí o no? Porque al lado izquierdo, ¿qué habría? Habría la integral de 0. Y al lado derecho habría 0.
Y la integral de 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, anotemos eso por ahí. La integral de la función constante igual a 0, esto es 0, sin ninguna duda. Ya, entonces, para el caso c igual 0, esto es obvio, más o menos. Para el otro caso extremo sería cuando el c vale infinito. ¿Qué pasa cuando el c vale infinito? ¿Qué pasaría si el c vale infinito, por ejemplo? ¿Qué ocurre si el c vale infinito? Al menos lo que está a la derecha sí o sí infinito directamente. Claro. Y con lo que está a la izquierda, yo creo que es porque cuando uno toma el conjunto de las integrales simples, ¿Mm? es, es como, está el infinito ahí. Entonces, Claro. ese debiera ser el supremo. Ya. Mira, hay que hacer una sutileza en este caso. Para el c infinito tampoco es tan inmediato. ¿Ya? No, no lo es, por lo menos. ¿Por qué no? Porque mira, al lado derecho de la igualdad, claro, tienes infinito aquí, ¿no? Pero este objeto de aquí posiblemente podría valer cero, por ejemplo. Y en algún momento, en alguna clase anterior, definimos infinito por cero como cero, ¿ya? En algún momento lo definimos así. Entonces igual hay que tener ojo con ese tipo de situaciones. O si es que este valor de acá, por el contrario, si es que esa integral no es cero, infinito por algo no nulo te va a dar infinito también. Eso por definición va a ser así. Entonces igual hay que tener ojo qué pasa cuando esta integral es cero. Observe eso. Vamos a anotarlo. ¿Qué pasa si esta integral es cero? Cuando tú tienes una integral que vale cero, una integral de Lebesgue nula, no es tanto lo mismo que pasa con las funciones Riemann integrables acá. ¿Mm? A ver, vamos a hacer un hincapié, porque este es un tema bien interesante. Vamos a hacer un hincapié. Voy a achicar esta partecita de aquí. Voy a salirme de la demostración y quiero que se pongan en esta situación. En el caso de la integral de Riemann, que ustedes ya conocen, dibujo. Es perfectamente posible tener funciones que sean integrables con una integral nula y que la función misma no sea cero, ¿cierto? Caso básico sería, por ejemplo, esta, la recta, ¿no? La recta y igual a x, ¿no? Si tú la integras entre, qué sé yo, entre menos 1 y 1, esta cosa da cero, ¿sí o no? ¿Eso es claro o no es claro? ¿Sí? Ya, espero que eso sea claro, no debería ser muy difícil. Hacer un ejemplo como bien básico, ¿no? Entonces es muy posible, perfectamente posible, tener integrales que sean nulas cuando la función no lo es. No tiene por qué serlo tampoco. ¿Ya? Otro ejemplo como no tan básico sería, por ejemplo, la función seno, ¿no es cierto? Que es como así, ¿no? Entre menos pi medio y pi medio, por ejemplo. Ya, la función seno. También ocurre lo mismo, ¿no? Y la función coseno depende de dónde uno integra, etcétera. Para la función impar en general puede ocurrir algo así. Entonces, cuando esta integral es cero, eso no implica que la función sea nula. Pero en el caso de la integral de Lebesgue, sí, entre comillas lo implica. ¿Mm? Esto es algo muy interesante.
que podemos ver como, no sé, un ejercicio aparte en todo caso. Vamos a dejarlo pendiente porque igual hay que demostrarlo. Cuando usted tiene una función con integral nula, esto implica necesariamente, esto lo vamos a dejar ahora por el momento pendiente y lo vamos a demostrar prontamente. Esto implica necesariamente que la función es cero, pero en casi todo punto. ¿Se acuerda qué significa eso? CTP. Cuando tenía una igualdad usted funcional, CTP, recuerde, significa que los puntos que no lo cumplen tienen medida cero. Entonces la función es nula en casi todos lados, excepto en alguna excepción que es insignificante. ¿Mm? Eso es un resultado súper interesante de la integral de Lebesgue. ¿Ya? Vamos a demostrarlo prontamente. ¿Ya? Entonces, volviendo a las propiedades que estábamos haciendo. En el caso de que esta integral sea cero, ¿Mm? significa que la función es casi en todas partes nula. Es decir, que lo que está acá al lado izquierdo también debería ser casi siempre cero, porque estoy tomando algo que es casi siempre cero, multiplicarlo por una c. Y por lo tanto la integral también va a dar cero. ¿Mm? Ya. Entonces, para cuando esta integral es cero, esta igualdad de aquí también se va a cumplir. ¿Mm? Ahora, si es que la integral no es cero, ahí ya tenemos el caso más difícil. Ya, eso no es. Entonces, el último caso para resolver esta proposición que está puesta en la pizarra. La última situación es cuando esa integral no es cero. ¿Ya? Si la integral de f de mu no es cero, ¿m? Y pensemos, por ejemplo, ya en un caso no extremo, es decir, que el c ahora es una constante que está entre 0 e infinito, no es ninguno de los dos extremos, ni 0 ni infinito. Ese es el caso general, ¿no es cierto? Ningún caso extremo. En esta situación, entonces, la igualdad también se conserva en la propiedad C. ¿Por qué? También es muy sencilla la idea porque las funciones simples que minoran a la f, perdón, que minoran a la CF, van a ser funciones simples de la forma CS. ¿Mm? Ya, en otras palabras, se tiene lo siguiente, lo voy a anotar. El conjunto de las funciones simples medible, por supuesto, simple medible, que minora a f, se puede establecer una biyección con el conjunto de las funciones simples que minoran a CF. Tal que 0 menor o igual que S' menor o igual que CF. ¿Y cómo puedo establecer una biyección? Es muy simple, lo que le decía, tome una función S y mande la C multiplicada por S. Entonces eso me genera una equivalencia. Ya las funciones simples que minoran a CF vienen de una función simple que minora a F, multiplicada por una constante C. ¿Ya? Eso implica de nuevo el mismo resultado. Eso implica que como tengo una equivalencia de funciones simples que minoran a la f y que minoran a la cf, ¿no? En particular, tomando el supremo, la constante c va a salir y libremente no hay ningún problema. ¿Ya? No sé si se entendió eso o tiene alguna pregunta. Ya. Bueno, continuamos entonces.
Vamos a anotar aquí, propiedad E. Bueno, que va, me salté la D. Propiedad D. Propiedad D. Algo muy sencillo. Si la función es nula, entonces la integral es nula también. Ya que eso lo comentamos recién, en todo caso, esto no requiere demostración porque inmediato una función nula es una función simple, aplique la definición y listo. Ya, este siguiente sí que es un poquito más interesante. Cuando usted tiene un conjunto con medida nula, si el conjunto tiene medida nula, entonces la integral es nula, independiente de la función. ¿Mm? Con que el conjunto tenga medida nula, la función es nula. De hecho, eso ocurre en la integral de Riemann también, ¿cierto? Típicamente en la integral de Riemann, cuando uno tiene una integral así, entre 2 y 2 de una función, y no importa cuál sea la función, esto vale cero, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Típicamente uno dice, ya sí, pues si estoy integrando de un punto al mismo, ¿no? No hay ninguna, realmente no estoy integrando nada, como que estoy integrando un punto. Eso es un ejemplo de un conjunto de medida cero, precisamente. ¿Mm? Eso es lo que está ahí diciendo, ¿cierto? Generalizado en el ítem E. Ya, ¿cómo demuestro esto ahora? Demostración ítem E. ¿Cómo se demuestra esto? Eh, yo pienso que si uno se toma cualquier función simple, minorada por f, Sí, esa integral va a dar cero por la medida, sí, que se tiene la medida sub k interés. sí, correcto. Para toda función simple que minora, ¿cierto? A la función f, se va a cumplir efectivamente, porque su integral es nula, por la definición, ¿cierto? Porque en la definición misma aparece la medida del conjunto involucrada, pues si es cero, entonces esto vale cero. Y como vale para cualquier función simple, en particular tomando el supremo, ¿cierto? Va a implicar que la integral que andamos buscando es cero. Listo, muy simple. Siguiente propiedad, f. Esto es algo bien interesante que me gusta harto a mí. Eh, Dice, es como una manera de reescribir la integral. La integral de e de una función f de mu. Esto se puede reescribir así, como la integral sobre el conjunto completo, pero tomando la función y multiplicarla por la característica de e. Incluso esto es válido, es más general este resultado, porque es válido, uno puede hacer ese truco para cualquier subconjunto dentro de otro. ¿Mm? En este caso en particular uno toma el omega completo porque es usual tomar una integral sobre omega entero. Pero en realidad esto es válido para cualquier par de subconjuntos. ¿Ya? Esto es bien interesante. Me parece que no es difícil de demostrar, pero aún así es bien interesante. Es como extender, básicamente es como extender la función sin extenderla nada. Ya. ¿Cómo demostramos esto ahora? ¿Cómo se demuestra esto? Piénselo.
Sí, no, no pasa nada. No sé si está ahí en el camino que estaba pensando, pero la doble contención. ¿De qué? ¿De qué con qué? Porque si tengo que el E está contenido en el omega, Ujú. una contención es obvia, ¿Ya? pero, pero la otra, estaba pensando en reescribir el omega de alguna forma, que sería como E unido E complemento, ¿Ya? y, y llegar a que porque ahí tendría que separarlo, pero Claro. ahí creo que se me vuelve difusa la idea, porque tendría que poder separar la integral y no sé si es que lo puedo hacer. Eso es una muy buena pregunta. Sí, eso es una muy, muy buena pregunta. ¿Se puede o no se puede? Vamos a anotarlo acá con G. Si es que se puede hacer esto. Me gustaría a mí poder separar. Imagínense que tiene una unión disjunta, ¿ya? Si es que se puede o no se puede separar la integral así, ¿no? Como una suma de dos integrales. Si es que esto se puede hacer, estaría maravilloso. Que sí se puede, en la integral de Riemann sí se puede hacer, de hecho. Porque igual tendría que ocupar algo parecido a la propiedad B, que, que si un conjunto está construido en el otro, eh, la integral es una menor que la otra. Claro, Pero aquí ya estamos viendo una igualdad en el conjunto, una igualdad en las sí, integrales. sí, sí. De hecho, esta propiedad G que está puesta acá, que la voy a dejar entre paréntesis, esta la vamos a demostrar ocupando la F, ¿ya? ¿Ok? La vamos a demostrar ocupando la F. Y ocupando la linealidad también de la integral, ¿vale? Que aún tampoco lo hemos comentado por el momento. ¿Qué pasa con la integral de la suma? ¿Será la suma de las integrales? También tenemos que verlo. Y entonces voy a dejar esto, lo voy a borrar porque va a quedar ahí y lo vamos a mencionar en un momento más adelante. Pero es una propiedad súper importante. Si es que yo pudiera separar la integral como en su subconjunto, ¿no es cierto? Así como separo los conjuntos, pum, entonces miro las integrales como de manera separada. Eso sería muy bueno poder hacerlo. Ya, bueno, ¿cómo se demuestra esto? A ver. Sergio, no sé si tiene alguna idea. Eh, o sea, una desigualdad que es la que mencionaba Roberto, que esa es clara, es rápida, la de que la Sí, integral sobre esta es menor sí. que la... Pero claro, lo que... por la otra desigualdad yo creo que está el tema de que para puntos que no están en el fondo la función es nula, Sí, por el tema de la función característica. sí. Precisamente, o sea, esta función es lo que decía, ¿no? Esta función está definida en todo omega, pero fuera de E vale cero. Entonces, es como extender sin extender. ¿Se da cuenta? Eso a mí me parece súper fascinante en todo caso, ¿no? La función f por g de E es una función definida como. Se define como f de x si x está en E y como cero si es que x no está en E. Ya. Me parece fascinante porque es como extender de una manera como falsa, básicamente. Ya. Entonces, si tú quieres hacer la integral sobre omega, ¿no es cierto? ¿Qué tendrías que hacer? Tomar todas las funciones simples, ¿cierto? Mirar el supremo de todas las funciones simples que están por debajo de esta función f g de e, ¿no es cierto? F por g de e.
Pero lo que pasa es que esas funciones simples que están por debajo de f por g de e son las mismas funciones simples de la otra, po. Porque f por g de e y f en el fondo son lo mismo, ¿no? Es como escribir la función de una forma diferente nomás. ¿Cuál es la diferencia nomás? Son las mismas funciones simples en ambas integrales, pero la diferencia es el dominio de esas funciones simples, ¿no es cierto? Eso es todo, es solamente el dominio de las funciones simples. En el primer caso, el dominio es el conjunto E, y en el segundo caso, el dominio es el conjunto omega. ¿Mm? Esa es como la única sutileza del asunto. Entonces, para arreglar la situación que tiene que ver con los dominios netamente, observe lo siguiente. Si tú tienes una función simple, vamos a anotarla así, alfa k por g de a sub k, una función simple medible, ya que minora a la f, ¿Mm? Se puede demostrar que esto es lo mismo. Tener una función simple me provoca de nuevo una función biyectiva, de nuevo una equivalencia de tomar otra función simple, pero que el dominio, insisto, lo único distinto es que el dominio g ya no está en a sub k, sino que lo podemos hacer en a sub k inter e. Ya, esto también son funciones simples medibles, pero ahora minorando la f por g de e. Ya, la única sutileza entonces es como ese dominio, y eso me produce de hecho una función biyectiva, que me envía una función simple en esta otra función simple y viceversa. Tomo esta función simple y la devuelvo. Y como estos conjuntos básicamente son iguales, al tomarle las integrales y tomarle el supremo se va a conservar la igualdad. ¿Ya? Eso, entonces el único sutileza de acá, observe eso, que acá es a sub k y acá es a sub k inter e. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Mm. Ya, bueno, espero que se haya entendido. Ya, ahora quiero que demuestren que la integral separa la suma, función g. Propiedad g. La integral sobre un conjunto E de f más g efectivamente se separa como suma, como la integral de f más la integral de g. ¿Y cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demostraría algo así? ¿Cómo demostramos esto? A ver. Eh, en cada una de las integrales de la separar la suma,
se ¿Ya? pueden reescribir como la integral suma omega. ¿Ya? Con la proposición de recién, ¿no? Sí, A ver. Entonces, lo que me estás diciendo es, no sé si esto es lo que quieres decir, pero claro, esto es lo mismo que tomar la integral sobre omega entero de f más g multiplicado por g. Que esto es, a su vez, claro, distribuyendo, porque tengo una multiplicación, ¿no? Sería la integral de f por g más la integral de, perdón, no, todavía no, más g por g, así, ¿no? Todo esto en de mu, sobre omega. Ya eso está bien en todo caso. En estas situaciones, si usted no sabe bien qué hacer, yo le recomiendo que trate de probarlo para las funciones simples primero. ¿Mm? En el caso de las funciones simples, la suma de funciones simples me da una función simple. Eso no debería haber duda. La suma de funciones simples da una función simple. Ya, revisémoslo primero para el caso de funciones simples, ¿vale? Primero, entonces, tomamos S y T, funciones simples. Ya, revisemos este caso. Entonces, la integral de S más T de mu, esto por definición sería ¿qué cosa? Por definición, bueno, depende, quién es S y quién es T, vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo. S, entonces, es la sumatoria de los alfa k por mu de a sub k interés. Perdón, no, esa es la integral. Aquí necesitamos chi de a sub k. Y la función t va a ser la sumatoria de unos beta k chi de b sub k. Entonces, ¿quién es S más t? ¿Quién será S más t? ¿Quién será S más t? ¿Quién será S más t? la suma de los a sub k por chi de a sub k más beta k por chi de b sub k. ¿Cómo, perdón? Alfa k, Por g de a sub k ¿ya? más los beta k por g de b sub k. Ya. Sí, lo que pasa es que esto se puede reescribir de una manera más elegante, ¿no? Idealmente debería ser un algo así como algún gamma k por g de alguna cosa sub k. ¿Me entiendes? Puesto que me da una función simple, tiene que poder escribirse así. Entonces, ¿quién es este gamma y quién es este c sub k? Esa es la pregunta. Y bueno, en los gamma, naturalmente que van a ser las sumas de alfa k más beta k. ¿Mm? Borremos esto entonces.
Naturalmente, si quiero sumar un alfa k con un beta k, me va a quedar la suma. Alfa k más beta k. Donde la función multiplicada por la función característica, ¿en qué dominio? Bueno, tiene que ser en el dominio donde le convenga a las dos anteriores. Es decir, ¿qué es lo que tengo que escribir? La unión. La unión. Mm, ¿Qué es lo que podríamos escribir? Sí, esta parte igual es más delicada, como qué es lo que hay que poner. Porque claro, es lo que está escrito acá arriba, ¿no? Si es que el punto está en el A sub k, obtengo el alfa. Si es que el punto está en el B sub k, obtengo el beta. Y si es que están los dos juntos, me quedo con la suma de ambos, ¿no? ¿Cómo podemos anotar eso? Para calcular la integral finalmente. Tendría que hacer la intersección de ambos, ¿no? Del AK y BK. Eh, es que no exactamente, ya vamos a anotarlo de la forma grande nomás, ya anotémoslo de la forma grande. No exactamente, esto es igual a tomarlo así, mire. Serían los alfa k por g de a sub k más los beta k por los g de b sub k más la suma de ambos cuando tengo un g en la intersección. No me alcanza ni el espacio. ¿No es cierto? Esto en el caso solamente cuando x vive aquí, esto solamente cuando x vive acá, y esto es cuando x vive en la intersección, ¿no? En las primeras sumatorias son como las cosas disjuntas. Entonces, bueno, eso es como la sutileza, cómo se anota eso. Ya, finalmente, cuando queremos calcular la integral de la suma de las funciones simples, la integral, ¿qué es lo que sería? Sería esa sumatoria y con esa otra sumatoria multiplicadas por las medidas de los conjuntos en cuestión. Sí, Profe, pero los sumantes, los que están, los A sub K por G de A sub K, ya, ahí es cuando los K están solamente, toma como las partes propias de sí, cada conjunto, ya. sí. Sí, esto es tal que, a ver, ¿cómo lo notamos esto? Tal que, Eh, los G podrían ser A sub K menos B sub K. ya, pongamos eso, metinc. Y acá es b sub k menos a sub k. Y después está la intersección. ¿Ya? Me parece bien. Borremos aquí. Entonces, finalmente, luego esta integral se calcula como, ya. Por definición, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la sumatoria desde k igual 1 hasta n, o como sea en realidad, sin sumatoria, de, serán los alfa k por la medida de a sub k menos b sub k, ¿no? Más la sumatoria de los beta k por la medida de b sub k menos a sub k, más la sumatoria de ambos, alfa k más beta k, por la medida de la intersección. ¿Cierto?
Ya, ahora ¿qué hay que hacer? Como hacer un desglose, ¿no? Como ir borrando medidas, ir reajustando cosas. Porque finalmente queremos llegar a esto, po, ¿no? Hay que llegar a que sea la integral de la S más la integral de la T. Está muy fea la escritura en todo caso. Mm. Del tercer sumando se puede distribuir. Sí. Sí, sí, Estaba sí. con- Esperemos un poquito. Sí. Sí, bueno, claro. Lo que hay que hacer precisamente, claro, es como distribuir ese sumando, y después agrupar los que tengan con A y los que tengan con B, ¿no es cierto? Y eso te va a dar la respuesta que andamos buscando. Sí, solo estoy viendo porque la demostración me quedó muy fea. Pero bueno, ahí está de todas formas. Para el caso de funciones simples, por lo menos. Ya, entonces, claro, lo que hay que hacer, insisto, que no está escrito, es como distribuir aquí, y lo que se distribuye después se agrupan por las propiedades de la medida, ¿no? Se agrupan como lo que le corresponda a la parte del A y lo que le corresponda a la parte del B. Y eso te va a dar justamente las dos integrales que están abajo. Sí, pero no me convence bien. Bueno, en fin, no quedó muy bonitamente escrito. Ya, bueno, de todas formas, tampoco tenemos tanto tiempo. Vamos entonces a dejar pendiente la demostración general, porque también esto lo hicimos para funciones simples, pero esto tiene que poder demostrarse para cualquier par de funciones medibles. ¿Ya? Eso hay que demostrarlo. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar entonces pendiente para la próxima clase, porque no hay más tiempo. Pero mire, ya para terminar la sesión de hoy, eh, mire, vamos a asumir que esta cosa está demostrada, ¿ya? Vamos a asumir que esto está listo, la linealidad. Asumiendo la linealidad, entonces tenemos la propiedad FGH. Tenemos la propiedad del teorema, que era la que le quería mostrar, ¿no? Que es la integral de la unión disjunta, que esto es súper importante, es la suma de las dos integrales. Se separa como el dominio se separa. Ya, ocupando la linealidad vamos a demostrar este hecho, porque mire, demostración, esto se lo voy a mostrar yo, que no es difícil. Demostración. ¿Qué pasa? Pasa que la integral de la unión disjunta, esto uno puede observar, no, antes de haber la igualdad, uno puede observar, note que si tengo esto, f por g en la unión disjunta, esto es lo mismo que sumar las dos funciones g. F de g en A más f de g en B. ¿Ya? Es lo mismo. Eso no es difícil para nada demostrar, porque si tengo un x que está en A, entonces el que está en B es 0, ¿cierto? Asumiendo que A y B tienen intersección vacía, por supuesto. Asumiendo que A y B tienen intersección vacía. Esta igualdad no es difícil de demostrar en absoluto. Entonces, ocupando este principio, tenemos que, luego, la integral que está del lado izquierdo, en azul, la integral de la unión disjunta,
Entonces, ocupando las propiedades que ya hemos demostrado, esto será la integral sobre omega en f por g de la unión disjunta. Esto lo demostramos ya. Y ocupando esa proposición que está ahí, esta igualdad que está en verde sería f en g de a más f en g de b, ¿no? Y todo esto en demu. Y ahora puedo ocupar la linealidad, asumiendo que está demostrada la linealidad. Asumiendo hecho la linealidad, esto sería entonces la integral sobre omega de f en g de a más la integral de f en g de b. Me faltó el de mu sobre omega. Pero de nuevo esto es lo mismo que la integral sobre a de f. Y esta es la integral sobre b de f. Y ahí está. Para el caso entonces de uniones disjuntas, esto sí funciona. Se separa el dominio, pero tenemos que ocupar la linealidad para demostrarla, ¿ya? Que la vamos a dejar pendiente para la próxima clase. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo no tengo, por Ya. Sergio, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, mañana tenemos una clase entonces recuperativa, les recuerdo, a las 4. ¿Ya? Eso. Vamos a terminar viendo estas cosas y vamos a ver más propiedades de la integral. Ya, porque esté bien, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, que estén bien. Chao.